4%. Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero. José María Luna, director de análisis de Profim, buenas tardes. Muy buenas tardes. Fíjese que hemos hablado en muchas ocasiones porque hemos cogido en cierre de mercados, obviamente, y lo hemos ido contando en los últimos meses, el subidón de Apple. Hoy, Apple aguardando resultados, pero tenemos subidas que llaman la atención del 6% en IBM y en Google, y claro, con un Standard & Poor's que está a las puertas de los 1.500. Esta mañana leía un informe que decía que es un nivel psicológico, ¿no? Aunque no lo sea de otro tipo, esa cifra redonda de 1.500 sí que es importante para la percepción del mercado. Estamos en un momento en el que todavía podemos subirnos al carro de la renta variable estadounidense. Lo hacemos a través de fondos. ¿Es peligroso? ¿Mejor mirar a otro lado? Pues nosotros creemos que el mercado de bolsa norteamericano sigue siendo una apuesta clara a la hora de estar en fondos de renta variable, sobre todo para aquellos perfiles que puedan tener fondos de acciones. Hay que pensar que efectivamente estamos a un nivel de hace 5 años. A pesar de la crisis económica y financiera, pues el mercado de renta variable norteamericana está por encima, cosa muy diferente de lo que ocurre con la renta variable europea. ¿Y qué razones nos llevan a seguir recomendando en estos momentos, a pesar de la enorme subida que lleva la bolsa de Estados Unidos y efectivamente estar a las puertas de ese nivel psicológico? Pues en primer lugar, porque Estados Unidos es una economía que crece. Es cierto que el crecimiento económico de Estados Unidos es débil, pero crece, y eso, evidentemente, en una situación de debilidad de crecimiento económico mundial que está afectando a sus exportaciones, es algo muy importante. Pero ya no solo crece, sino que además genera puestos de trabajo. Qué importante, ¿verdad?, que genere puestos de trabajo, y eso podemos verlo por cosas que no ocurre en muchas otras economías desarrolladas. Hay que tener en cuenta que tiene un mercado inmobiliario que ya ha hecho suelo y empieza a recuperarse. Y ese mercado inmobiliario también está generando puestos de trabajo y está creando oportunidades de inversión. Con lo cual ahí tenemos una tercera razón por la cual nos sigue pareciendo interesante estar en renta variable de Estados Unidos. Y también no olvidemos el capítulo de las ventas minoristas, que están repuntando, y un claro ejemplo es la venta de automóviles en el caso de Estados Unidos. Ahora mismo ha habido un crecimiento en el pasado ejercicio por encima incluso de los niveles de 2007, con lo cual eso también está influyendo de forma notable en la demanda interna, en este caso de Estados Unidos. Con lo cual, todo eso, si además le sumamos los resultados empresariales que estamos conociendo, que en muchos casos son mejores de lo que la mayor parte de analistas, que como ocurre con los mayas, se pueden hasta equivocar, pues evidentemente ahí tenemos varias razones por las cuales seguimos apostando por fondos de bolsa de Estados Unidos, y con el apellido, e insistimos mucho en esto, de momento con la divisa cubierta. Esa sería la clave a la hora de posicionarse en los mercados, en este caso de Estados Unidos. En función de las nuevas inyecciones de liquidez que lleguen al mercado y del temor que haya o no a la inflación y a la evolución de la economía, evolucionará previsiblemente el oro. Hace muy poquitos días creo que era Citi quien rebajaba sus estimaciones para el precio medio de la onza de oro en el año 2013. Efectivamente, y tenemos otras casas como puede ser BlackRock que apuestan por una subida del precio no solo de la onza, sino también de las propias mineras, ¿no? Y algunas otras casas de análisis. Es decir, hay opiniones para todos los colores. ¿Qué argumentos están a favor del oro? Pues efectivamente, en primer lugar estaría esa guerra de divisas, porque es lo que estamos viviendo, y además en este espacio ya lo han hablado ustedes con otros especialistas en la materia, y es lo que, en una palabra, cuanto más imprime monedas, sin duda alguna, al final un activo refugio es el oro. En otro lado está la propia demanda de oro físico por parte de los bancos centrales, y esto es muy importante porque ha ido aumentando, y el aumento de este precio del oro no solo se debe a motivos de mercados financieros, sino también a la propia demanda del oro físico. Y por supuesto, las tensiones que se pueden originar en torno a la negociación del techo de deuda en Estados Unidos y reducción del gasto público, si esas tensiones no se consiguen resolver a tiempo, también pueden tirar al alza. Pero les voy a dejar algo, y yo creo que en ese sentido el informe de Citi es bastante claro, y es la posibilidad de que la economía norteamericana empiece a crecer y además empiece a generar puestos de trabajo hacia el objetivo que se marca la Reserva Federal norteamericana. Es pronto, pero podría ocurrir.
Y si esa tasa de paro en Estados Unidos se llegara a conseguir que se situara a niveles de en torno al 6,5%, eso podría suponer que la Reserva Federal norteamericana dejara de aplicar las políticas tan súper expansivas que vienen aplicando desde hace ya 3 años. Y eso sí que, evidentemente, podría suponer, sin duda alguna, una caída del precio del oro. ¿Cuál es la estrategia que nosotros recomendamos? Muy clara. De momento, inversiones en oro físico o en acciones de mineras de oro, de momento no lo recomendamos, y sí de tenerlo de forma indirecta, a través de fondos de renta variable internacional o de mixtos flexibles que los están utilizando sobre todo como productos, bueno, llamémosle amortiguadores, para que en el caso de que haya tensiones o correcciones en los mercados de renta fija o renta variable, que puedan actuar precisamente amortiguando. Salvo eso, de momento creemos que hay otros mercados que lo pueden hacer mejor. 91427658559 @cdmercados. José María Luna de Profin con todos ustedes en los próximos minutos y cerramos el mercado. Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho. Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día. Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web. En cierre de mercados, la cifra. La estrella Betelgeuse, la gigante roja más cercana a la Tierra, se dirige a toda velocidad, a 30 kilómetros por segundo, hacia un intrigante muro de gas y polvo contra el que chocará dentro de unos 5.000 años. Es la conclusión de un estudio realizado por la Agencia Espacial Europea gracias a las imágenes captadas por la sonda Herschel. Esta estrella se encuentra en la constelación de Orión, a 700 años luz de la Tierra, y se puede ver a simple vista en el hemisferio norte gracias a su diámetro 1000 veces superior al del Sol, que le permite brillar 100.000 veces más que nuestro astro rey. ¿Tienes hambre de gol? Participa en la Liga Internacional de Fútbol 7RC Interempresas que organiza RC Sport en 10 ciudades y 4 países, cuya Champions final se disputará en Lisboa el próximo mes de julio. Juega al fútbol con tus compañeros de trabajo y contra otras empresas europeas. No te quedes fuera de juego. Información en el 609 28 35 34 y en la web rcsport.es. Campeonato patrocinado por Intereconomía. El gato al agua. La tertulia líder de la noche, simultáneamente en Radio Intereconomía e Intereconomía Televisión. Ya saben, esta noche a las 10 les espero en El Gato al Agua. No se lo pierdan. El Gato al Agua, con Antonio Jiménez. El programa más serio y menos aburrido. Radio Intereconomía. Información seria. Información veraz. Pues volvemos a estar por debajo de 13. Hablamos del VIX, del índice de volatilidad en Estados Unidos, un mercado que quiere seguir avanzando. Técnicamente hoy con Joan Cabrero y Gerardo Ortega a partir de las 6 lo abordaremos. 12,44 puntos. Grupo ACS patrocina este espacio. Venga, pues vamos a meter al IBEX 35 en un sobre. Bueno, no sean mal pensados. Venga, y damos por cerrada esta jornada de miércoles. Natalia Hernández, Madrid. Bueno, mejor que en un sobre vamos a echar la persiana para cerrar este IBEX 35 cayendo hasta ahora un 0,2%, ese es el cierre de este miércoles y aguanta por encima de los 8.600 puntos después de perderlos durante la sesión. 8.613, ese es el cierre que tienen que tener en cuenta. Entre los títulos destacados, pues la subida de gas natural hacia arriba más de un 3%, Abertis también hacia arriba un 2,6%, la subida para Grifols del 2,2% y otros valores han acabado con incrementos por encima del punto porcentual como Acerinox, Enagas o Safir Bayermos. En el lado de los descensos, Técnicas Reunidas ha dejado un 1,7, más o menos lo mismo que Mafre. FCC ha perdido un 1,3 y más de un punto porcentual el Popular, Endesa y también Grandes Valores, porque hoy lo cierto es que entre los valores más capitalizados del selectivo español han sido pocos los que han aguantado la tendencia positiva. Tan ssolo al cierre del mercado Repsol un 0,18% es lo que ha subido el título, el
que más ha caído ha sido tanto el BBVA, un 1,10%, como Iberdrola, un 1,11%. Entre los títulos que también han descendido, pero un poquito menos, el Santander, que prácticamente pues ha acabado plano en los 6,43 euros, medio punto porcentual ha sido el recorte para Telefónica, y a Inditex la tenemos en los 107,40 euros, un recorte también pues muy bajo del 0,09%. Si miramos al mercado continuo, hoy tenemos que hablar de Royal Urbis, porque la compañía sube un 36%, y eso que continúa negociando con la banca, pues evitar el concurso de acreedores. Si miramos a la capitalización, al efectivo que se ha movido hoy en la bolsa española, mejor dicho, bueno, pues 1.356 millones de euros. Laura. Esto es lo que da de sí esta jornada de miércoles 23 de enero. Mañana, día 24, resultados de entidades financieras. Sí, comienza ya pues el festival de las compañías presentando sus cuentas del cuarto trimestre y también, por lo tanto, del conjunto del año 2012. Muchas referencias a tener en cuenta. Miraremos con lupa pues esa tasa de morosidad. Veremos también si los dirigentes de estas empresas dicen si van a devolver o no los LTRO que pidieron al Banco Central Europeo, si los márgenes de intermediación continúan subiendo y, en definitiva, si vemos unos beneficios que caen demasiado por la situación en España. Presentan cuentas Bankinter y el Banco Sabadell. Lo contaremos aquí. También estaremos muy pendientes, Laura, del HSBC, es decir, el dato preliminar de PMI manufacturero del mes de enero en China. Esa madrugada lo conoceremos. Bueno, pues muy importante, efectivamente, la actividad manufacturera en China. Además, se consideran datos adelantados de la evolución económica, en este caso de la segunda del mundo. En el corto plazo, en 3 minutos, arranca la comparecencia de Mario Monti en Davos, y a las 6:10 de la tarde la de Christine Lagarde. Claves para un mercado, para una economía que tiene frentes abiertos. El de la bolsa española, Natalia, lo dejas cerrado. Te escuchamos mañana a partir de las 9 con Luis Vicente Muñoz en Radio Intereconomía. Hasta mañana. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Cerrada la bolsa europea, con cierre en negativo para el IBEX 35, con avances para el DAX, 7.707 puntos, el K40 en 3.726 y el Eurostoxx 50 en 2.709. Nos acercamos a la bolsa de los Estados Unidos. Alexandre, pendiente de que se lleve al 19 de mayo el debate sobre el techo de deuda. Más allá de eso, tecnológicas y más tecnológicas. Sí, la publicación de resultados de todo este sector es la que fundamentalmente copa la atención de lo que sería el mercado estadounidense, un mercado estadounidense que de hecho vemos ahora mismo al Nasdaq 100 subir medio punto porcentual en los 2.760, impulsado fundamentalmente por el repunte de Google, que sube un 6,3% hasta los $747. Atención a Google, porque como hemos contado hace unos minutos, es la mayor subida que experimenta en un día desde hace 15 meses, concretamente desde el 14 de octubre del 2011, cuando subió un 7,3%. Gustan las cuentas de Google y gustan pese a las pérdidas sufridas por la unidad de Motorola. El beneficio neto del gigante tecnológico ha subido un 6,7% hasta los $2.900 millones gracias al negocio publicitario, incluidos los cargos por las pérdidas de Motorola Home. Como comentamos, sus ingresos han crecido un 40% hasta superar ligeramente los $12.200 millones. Habrá que esperar a lo que haga hoy al cierre Apple para poder comparar las cuentas entre los dos grandes gigantes del sector y ver si, como prevé el mercado, el beneficio de Apple retrocede un 2%. También sobre tecnológicas, IBM mejora su previsión para 2013 por la fortaleza del software, no del hardware, porque esa es la nueva estrategia que está impulsando el nuevo CEO, Ginni Rometty. El objetivo de IBM es ganar $16,70 por acción en este 2013 y alcanzar los $20 por título para 2015. El beneficio neto de IBM ha crecido un 10%. Sin embargo, el fabricante de chips Texas Instruments ha lanzado un profit warning. Espera tan solo unas ventas de 2.900 millones de dólares en el tercer trimestre. Y sobre otro fabricante de chips, en este caso más bien de procesadores, AMD, espera una caída del 9%. Sus ingresos trimestrales de este trimestre bajarían hasta los 1.000 millones de dólares. Sobre el cuarto trimestre, AMD ha perdido 470 millones, en parte por la reestructuración de su deuda y también por las menores ventas de chips, como decimos, ya que sus ingresos han caído un
32%. Si nos salimos completamente del sector tecnológico... ¿Y si el taladro nos deja? Sí, el taladro de la realidad, como un famoso disco de un grupo de rock español. Pues saliéndonos del sector tecnológico, McDonald's teme este mes por el mal tiempo y por la subida impositiva. Ha publicado hoy resultados. Su CEO Don Thompson reconoce que las ventas comparables serán negativas. El beneficio de la cadena de alimentación ha subido un 1,4% hasta los 1.400 millones de dólares. ¿Qué grupo? El Corazón del Sapo se llamaba y era de Valencia. Esto es Cierre de Mercados. Prepárese a responder a una pregunta difícil. ¿Preparado? ¿Está usted casado con alguna entidad financiera o es feliz? Piénselo bien. Sobre todo si está atrapado en fondos garantizados de baja rentabilidad o en depósitos vinculados a productos no deseados. En Profim no le garantizamos la felicidad, pero sí la independencia, porque nuestras recomendaciones son siempre objetivas, profesionales y personalizadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Pues con José María Luna, director de análisis de Profim, en los próximos minutos en Cierre de Mercados. Vamos a ir enseguida con las consultas que ustedes quieran formularle a José María, ¿le parece? Parece fenomenal. Entre tanto, con la mirada puesta en este foro internacional de Davos y con la expectativa de que arranque en cuestión de minutos la comparecencia de Mario Monti, el primer ministro italiano. Luis Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Bueno, estupendo. Vamos a ver, al analista querría preguntarle lo siguiente. Hace 2 semanas le pregunté, seguramente vos recordará, por un fondo en dólares, digamos sobre renta variable, y no excesivamente agresivo, porque ya tenía el MG Global Dividendo recomendado por él mismo, y me recomendó el Amundi International SICAP. La semana pasada no intervine en el programa y estaba escuchando atentamente un fondo que Banavista recomendó de renta variable sobre Europa. Pero claro, no pude coger los vocablos que formaban el nombre. Entonces, si me pudiera recomendar un buen fondo de renta variable sobre Europa, no excesivamente arriesgado, porque recordará él que mi perfil es, bueno, relativamente conservador, no me gusta correr excesivos riesgos, pero tampoco estoy en condiciones para poderlo hacer, conservación del capital y unas razonables ganancias a medio plazo. Bueno, pues, pero por favor, si lo puede decir relativamente, porque los fondos tienen muchos afijos en el título y cuando dicen el tercero, estás escribiendo todavía el primero, entonces si puede ir un poquito más despacio, se lo agradecería. Venga, estupendo, Luis, gracias. Bueno, vamos a ver, que invierta en renta variable europea y que no sea extremadamente agresivo. Tendríamos que irnos quizás a un fondo que esté invirtiendo sobre todo en empresas con una elevada rentabilidad por dividendo y sobre todo que sea un dividendo que sea constante, es decir, que no sea fruto de alguna operación extraordinaria, ¿no? Ahí es donde seguramente vamos a encontrar productos, sobre todo por un estilo de gestión más defensivo. Y además, la volatilidad del fondo como tal pues va a ser menor que lo que es la categoría. En ese sentido, por ejemplo, en el caso que sea un fondo que invierta, que esté denominado en euros, bueno, pues podríamos citarle un fondo de la gestora británica Threadneedle. Y en este caso sería el Pan European Equity Dividend. Este fondo está denominado en euros y si ya lo que buscáramos fuera un fondo de renta variable europea, pero que estuviera denominado en dólares, quiero recordar que tanto la gestora BlackRock como en el caso de ING tienen fondos de dividendo, sobre todo lo va a ver porque aparece Euro Dividend, que tienen clase tanto en euro como en dólares, con lo cual he intentado decirlo lo más más lento posible, pero ya digo, sobre todo la clave que sea dividend. Ya digo, ING, BlackRock o Threadneedle, la gestora británica, tienen ese tipo de productos que invirtiendo en bolsa europea tienen un estilo de gestión más defensivo y con lo cual una volatilidad menor. Joan Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, quisiera preguntar por el Invesco Pan European High Income, a ver qué le parece. Nada más, muchas gracias.
Bueno, pues aquí tenemos curiosamente un fondo, o nos preguntan por un fondo que lo que hace es invertir en renta variable europea y sobre todo, bueno, pues muy orientado hacia la rentabilidad por dividendo. Yo, no hace mucho, aquí mismo comentaba en estos micrófonos que Europa, una de las razones por las cuales estaba precisamente la rentabilidad por dividendo, que era más elevada frente a otros mercados, como puede ser Europa o incluso Asia. Y en ese sentido es una de las razones. Además, hay que evidentemente buscar un producto que no solo esté bien gestionado, sino, como decía hace un momento, en este caso a don Luis, que el dividendo no sea fruto de operaciones extraordinarias, sino que haya la capacidad, bueno, pues de que sigan repartiendo dividendo, ¿no? Y esto es muy importante, porque hay compañías, por ejemplo, del sector de las telecomunicaciones, incluso del sector financiero, que probablemente o lo han eliminado o lo han reducido de forma considerable. Entonces, en el caso del fondo de Invesco, que invierte a nivel europeo, es decir, no solo se centra en la zona euro, bueno, pues es un producto que nos parece que está bien gestionado y además que sigue precisamente esa filosofía. Con lo cual, si queremos tener un producto que invierta en empresas con una elevada rentabilidad por dividendo, podría ser un ejemplo, sería, aparte de los que citaba anteriormente al anterior oyente, podría ser este. Hay que pensar que, por ejemplo, el Deutsche Bank, uno de las temáticas para el 2013 que ve, y en ese sentido yo sí lo comparto, son precisamente las empresas que reparten una alta rentabilidad por dividendo, pero va a estar ahí, yo coincido plenamente con el equipo a nivel de análisis macro, la clave va a estar en seleccionar bien, es decir, haber reducido el sector de telecomunicaciones, haber reducido el sector de utilities, por ejemplo, aumentar el sector farmacéutico, que en este caso puede bueno, pues mantener la rentabilidad por dividendo, con lo cual elijamos bien un producto y Invesco en este sentido pues está muy bien gestionado. Vamos a Las Palmas con Miguel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tal? quería preguntar, bueno, realmente que me aconsejara sobre un mixto flexible, de esto que le gusta tanto al señor Luna, pero que realmente sea flexible, o sea, que no tenga limitación de pasarse de renta fija a renta variable. Y que lo haga bien, claro. Porque he visto, he tratado de buscar y la verdad que hay muchos, pero realmente que en esa operativa le salga siempre bien, pues, o casi siempre, no hay muchos. O sea, que los límites entre renta fija y renta variable no estén predeterminados, sino que puede haber un 80%, por ejemplo, en renta variable y dentro de 3 meses igual están solamente con un 10%. De acuerdo. Si es que hay alguno. Hay unos pocos, lo podemos decir. Sobre todo la filosofía que también ha implementado y ha llevado a cabo Carmignac y que además lo sigue haciendo bastante bien, que precisamente esos mixtos flexibles con su Carmignac Patrimoine o con el Emerging Patrimoine, muchos otros productos antes o después pues han ido lanzándose al mercado precisamente para ser flexibles de verdad. Es decir, que, como bien nos dice don Miguel, que puedan estar invertidos en un 80% en renta variable y pasar, bueno, pues en pocas semanas o incluso días a tener una exposición menor si si aumenta las tensiones en los mercados. Por citar algún producto, vamos a ver, un producto o dos productos que nos gustan, uno sería de la gestora británica M&G, se denomina el Dynamic Allocation. Es un producto que, bueno, pues que invierte lo mismo en renta fija como en renta variable y en ese sentido es muy dinámico y es un producto nuevo, pero sobre todo se basa en la experiencia de tanto del equipo de gestión de renta fija como de renta variable de esta gestora, que tan buenos resultados consigue año tras año, con lo cual ahí tiene un producto apoyado por los equipos de gestión y análisis de renta fija y renta variable de esta casa y además gestionado de forma bastante inteligente por un buen equipo de gestión flexible. Y otro producto podría ser de una entidad francesa, como es el Groupama Flexible Allocation, que nosotros estamos recomendando ya desde hace tiempo de forma también muy activa, y es un producto que además de renta variable y renta fija tradicional, también tiene algo de, bueno, tiene posiciones por ejemplo en high yield, en deuda emergente, y es un producto que con una volatilidad baja, muy controlada, consigue obtener unos resultados muy interesantes, con lo cual en lugar de uno, pues ya le he citado dos dentro de, bueno, de un grupo que cada vez va siendo mucho más amplio. Vamos a trasladarnos hasta el foro de Davos porque arranca la comparecencia, la presentación de Mario Monti. Está saludando en este momento a la audiencia. I take this not as a gesture of kindness for a soon outgoing Prime Minister,
but rather as a sign of interest for the policies of fiscal responsibility and structural reforms Italy has been following over the past year, and for the choices it will have to make to shape up its future. First, let me say that I feel the circumstances in which I'm addressing you today are very different from the ones of 14 months ago when I took office. When I had my first international meetings, at the time, I used to remember the words that Prime Minister Alcide De Gasperi, the leader of Italy's post-war reconstruction, used when he took the floor at the Paris Peace Conference. Primera referencia que ha hecho Mario Monti a reformas políticas, a políticas fiscales y estructurales que han permitido, bueno, pues reconstruir por dónde va a pasar el futuro de Italia. Arranca la comparecencia de Mario Monti. Creo que tenemos a Rafael de Granada al otro lado del teléfono, en el consultorio de fondo. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Díganos. Sí, mire, estoy invertido en Alemania a través de dos fondos, el DWS Deutschland y otro que en este momento no recuerdo, pero que también es el segundo en rentabilidad durante todo el año pasado. Entonces, he visto que está muy cerca de alcanzar el DAX los 8.150 que perdió en el año 2000 y que ahora, en el 2007, enseguida, también los perdió. Entonces nos encontramos en una situación de doble techo. Entonces, no sé si prepararme para vender o seguir. De acuerdo. Esa es mi consulta para el analista. Venga, estupendo. Pues enseguida vamos a charlar sobre la bolsa alemana, sobre el DAX, con José María Luna de Profin, tras escuchar las noticias. ¿Le parece, José María? Me parece fenomenal. Volvemos enseguida. Está claro, las recomendaciones de Profin funcionan y nuestros clientes lo saben. Porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos independientes. Profin. Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996. Radio Intereconomía. Ténganos en cuenta. Bienvenidos, ya estamos aquí, una nueva edición de Autorradio. Así suena el mundo del motor en Radio Intereconomía. Todos los domingos a la 1 de la tarde, Autorradio. Sintoniza con las presentaciones internacionales de los últimos modelos, las noticias del sector y la presencia de los protagonistas de la semana. Además, déjanos tus dudas en autorradio@intereconomia.com para nuestro consultorio de seguros, multas y consejos de compra. Autorradio, los domingos a la 1 de la tarde con Miguel San Martín y Chimo Ortega. En cierre de mercados, la cifra. El análisis de ADN de unos restos fósiles de la pierna de un humano de 40.000 años de antigüedad hallados en China desvelan el parentesco entre asiáticos y americanos. Los expertos precisan que no existe compatibilidad genética con los actuales europeos e insisten en que este hallazgo ayudará a comprender la expansión de los humanos modernos por Eurasia. Los restos analizados fueron encontrados en 2003 en la cueva de Tianyuan, cerca de Pekín. Mire, yo también soy una engañada, pero son 9 millones lo que me han metido en las preferentes. Mi consejo leal y sincero es que no se rindan. Pues si la digo se asombra, $500.000. Caray. De euros. Caray, sí, sí. Sí, sí. 83 millones de pesetas. Confiaba en esta persona como todos, vamos a una ventanilla y llevas ahí años con en una entidad. No pierda tiempo. Actúe y no se rinda, como le he dicho antes. Consulta duran@intereconomia.com. Cada martes a las 11:30 en Capital. Intereconomía, la primera emisora española especializada en información económica.
Son las 6, las 5 en Canarias. Grupo Intereconomía. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Continúa a estas horas el debate soberanista en el Parlamento de Cataluña. CiU y Esquerra cuentan con el apoyo de ICV, el PSC votará que no y desde el PP Alicia Sánchez Camacho cuestiona más como presidente de un Estado. En Barcelona está nuestro compañero Xavier Grau. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En estos momentos está interviniendo el presidente del grupo de CiU, Oriol Pujol, quien ha dicho que lo que se va a votar hoy es el derecho a decidir y no una moción a favor de la independencia. Oriol Pujol dice que esto es el uso de la democracia. Quien ha defendido la propuesta en primer lugar ha sido el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, quien ha dicho también que no se está votando la independencia, sino el derecho a decidir. Se llama soberanía porque se refiere al hecho de que la voluntad democrática de los ciudadanos se sitúa por encima de cualquier imposición que venga de otros marcos legales o de otras naciones. Que vingui d'altres marcs legals o de la voluntat d'altres nacions. Por su parte, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha dejado claro que su grupo no va a apoyar esta resolución porque considera que lo que tiene que ir España es hacia un Estado federal con una reforma pactada de la Constitución. También se han posicionado en contra la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, quien ha hablado de propuesta unilateral de independencia, incluso ha apuntado a Artur Mas a que le ha animado a que deje la presidencia de la Generalitat, y también Albert Rivera, quien ha dicho que en el marco legal español y también en el europeo no cabe la creación de un nuevo Estado ni cabe el derecho a la autodeterminación. Gracias Xavier. No abandonamos todavía Cataluña porque el desvío en las cuentas de su déficit también han sido protagonistas hoy. En este caso, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para asegurar que el Gobierno no se esperaba estas cuentas. El déficit público que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña hizo público ayer, pues tengo que mostrar en primer lugar mi asombro, en el sentido siguiente: no se corresponde ni con la contabilidad nacional facilitada y por supuesto traducida por la Intervención General del Estado para el tercer trimestre de este año, ni con la ejecución presupuestaria del mes de noviembre. Otro protagonista ha sido Reino Unido, que ha anunciado que convocará un referéndum en 2015 para plantear a los ciudadanos la salida de la Unión Europea, algo que no ha sentado muy bien. En Bruselas está nuestra compañera Mirencho Arroqui. Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí en Bruselas de momento hay prudencia ante esas palabras de David Cameron anunciando un referéndum para el año 2017. Los portavoces comunitarios, desde luego, lo que sí explican y reconocen es que con el Tratado de Lisboa hay un artículo que es el 50, por el que por primera vez de manera general se habla del derecho de un país a dar el portazo y abandonar la Unión Europea, aunque todavía no hay ningún precedente de cómo sería este proceso, y los portavoces comunitarios no quieren entrar ante esta posibilidad, ya que aseguran estamos hablando de una eventualidad y que de hecho esto puede ser un hecho, pero a partir del año 2017. Intereconomía, la información de los mercados en tiempo real. En España, el IBEX ha terminado la jornada de hoy con una caída del 0,22%, se ha quedado en los 8.613 puntos. Parece que ha habido más suerte en las demás plazas europeas. El DAX germano ha terminado la sesión con una suma de un 0,15%, la Bolsa de Londres ha sumado un 0,3%, la media europea un 0,48% y el CAC de París se ha dejado un 0,4%. Abertis gestiona eficazmente autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos. Abertis, infraestructuras que funcionan. En Wall Street, el Dow Jones suma un 0,35% en los 13.760 puntos. El Nasdaq 100 también arriba un 0,53% en los 2.760 puntos. Y el S&P 500, que se queda en rojo, pierde un 0,08% en los 1.491 puntos. Abertis gestiona eficazmente infraestructuras en todo el mundo. Rigor, exigencia y responsabilidad para que autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos sirvan a la movilidad y a la comunicación. Abertis, infraestructuras que funcionan. Esto es todo por ahora. Nosotros volvemos a las 7:06 en Canarias. Se quedan con cierre de mercados. Servicios informativos de Intereconomía.
Los domingos se llenan de lo último en moda, tendencias, ocio, escapadas, decoración, belleza, actualidad y gastronomía con Estilo G. No te pierdas el nuevo suplemento dominical de La Gaceta, Estilo G, para llevarte cada domingo lo que más se lleva. La Gaceta, influencia probada. El consultorio de cierre de mercados. Rising the LTRO and the outright monetary transactions program. Yet, it is generally believed that if Italy had not promptly set itself on a credible path of discipline and reform, and if the European Council, at the insistence of Italy in particular, had not taken its important decisions on financial market stabilization, it would have been much harder for the European Central Bank to launch those programs. We see here the interaction between domestic... Bueno, hablando de la necesidad de reformas, Mario Monti en el foro de Davos, y en un ratito arranca Christine Lagarde. Estamos con José María Luna de Profin, sus preguntas y las respuestas de José María. La última sobre la bolsa alemana y qué puede pasar con el DAX, José María. Pues sí, vamos a ver. Si se mantiene obviamente la tendencia alcista, Alemania lo va a seguir haciendo bien, no cabe la menor duda. Y a la pregunta que nos hacía don Rafael, yo seguiría manteniendo la inversión en los fondos de renta variable alemana. Ahora bien, es cierto que Alemania, bueno, pues al final le está impactando, como es lógico, pues la menor demanda que hay en sus socios europeos, y eso pues le ha hecho que ha terminado el 2012 con crecimiento económico, pero cada vez más débil. Yo creo que lo que se le está solicitando, y veremos a ver si precisamente en este foro del día de hoy y los próximos días se van manejando políticas que estimulen el crecimiento económico, por ejemplo en el caso europeo. Y yo creo que es en un club de socios es lógico que haya países, como puede pasar con el gobierno español, que precisamente estén diciéndole a la señora Merkel que se estimule también la demanda interna alemana. Y esto es importante y lógicamente no solo ayuda a los países de la periferia, sino también a la propia economía y bolsa alemana, con lo cual ahí puede estar la clave de lo que puede ocurrir precisamente con el mercado alemán. Yo de momento mantendría la inversión en renta variable alemana. Nosotros la estamos combinando con algún fondo más global, como puede ser por ejemplo el fondo de Pioneer, el Euroland, porque ya tiene otros países y otros sectores que complementarían a lo que nos faltaría en el caso de Alemania, pero de momento dejaríamos correr el beneficio, aunque sí que estaremos muy atentos por si acaso hay un recorte importante para, bueno, pues para consolidar beneficios. Vamos a Barcelona con Alberto. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Mira, quería preguntarle al señor Luna, concretamente por tres fondos que acabo de entrar. Uno concretamente es el Invesco Balance Retail Allocation Fuget. El otro es el Pinco Diversifit. Y el otro es uno de Melon, que es que este tiene un nombre muy raro. Yo casi estaría por darle antes el leasing, no sé si a él le iría bien. Va a ser más complicado, porque imagínese que puede haber como 100.000 leasing. Melon, M de EBT local CFI HDG. Vale. ¿Sí? Controladísimo. Venga, pues vamos a ver. Gracias. Gracias a usted. Pues mire, muy rápidamente por el tiempo que tenemos. Los tres productos nos gustan y nos gustan mucho, ¿de acuerdo? El fondo de Invesco, el Balance Risk, pues ahí tienen un mixto también flexible. Quizás no tan flexible como los que hablábamos antes, pero es un producto que tiene renta variable, renta fija y materias primas. Y muchas veces estos tres mercados no están correlacionados y el equipo de gestión balancea precisamente el riesgo para obtener un retorno interesante sin asumir mucho riesgo, con lo cual nos gusta mucho este producto. El fondo de PIMCO, bueno, pues PIMCO si de algo se caracteriza sobre todo es la excelente gestión en renta fija, y el producto del Diversified es un fondo de inversión que creemos que lo puede hacer bastante bien dentro de la gama que tiene PIMCO a lo largo de este 2013. Y me centro un poquito más en el producto de Melon. Ya digo que el leasing, imagínese, tantísimos números puede complicar, ¿no? Pero lo ha dicho usted muy bien, es un fondo que invierte en deuda emergente, en divisa local. Ahí está la clave, pero ha dicho usted al final el segundo apellido de este fondo, hedge.
decir, lo que está haciendo es invirtiendo en deuda emitida por países en su moneda, es decir, ya tiene un rating interesante, pero a su vez cubre el riesgo divisa. Y ya le dijimos una vez que en el 11 inicial nos gustaba la deuda emergente, con lo cual este producto nos gusta para este año. José María Luna, Profim, muchísimas llamadas, muchísimas explicaciones y se lo agradecemos desde Cierre de Mercados. Hasta la próxima semana.